El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro masterclass de acuerdo a las aplicaciones de la resistividad eléctrica en 1D, en geotecnia, medio ambiente, aguas subterráneas y algo más. Provisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería, geotecnia, geomecánica, geofísica, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia en un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy estaremos llevando a cabo nuestro masterclass en resistividad eléctrica en 1D, en geotecnia, medio ambiente y aguas subterráneas como tal. AGI es líder mundial en el desarrollo de instrumentos y software de resistividad eléctrica, polarización inducida y potencial espontánea para una gran variedad de aplicaciones científicas e industriales. Fue fundada en el año 1989, ha sido pionera en llevar las imágenes de resistividad a la vanguardia de la geofísica a nivel mundial. Tiene sede principal y fabrica en Austria, Texas y oficina en Madrid, España. Sus instrumentos y software son la primera opción para los mejores científicos e investigadores de todo el mundo debido a la alta calidad de los datos obtenidos, así también como el soporte técnico y acompañamiento dedicado por el personal geofísico. Hoy nos acompaña el ingeniero Eduardo Rodríguez, es ingeniero geofísico con maestría en ciencias de la Tierra, con más de 23 años de experiencia en geofísica aplicada en las áreas de minería, geotecnia, ambiente, aguas subterráneas. Actualmente también es coordinador geofísico para América Latina de la empresa AGI en la sede Madrid, España, encargado también del soporte técnico, marketing, ventas, capacitaciones y seminarios. Este masterclass va a quedar grabado para las personas que de pronto no se puedan conectar en vivo, pueden solicitar por favor el tema de la grabación y con todo gusto nosotros les estaremos enviando a sus correos electrónicos la información correspondiente. Al finalizar esta sesión vamos a habilitar el micrófono, pueden por favor hacer cualquier tipo de preguntas, vamos a aclarar algunas dudas, algunas inquietudes al finalizar esta sesión que tiene 1 hora como tal. Sin más preámbulo, nuevamente le damos la bienvenida al ingeniero Eduardo. Cualquier inquietud, cualquier duda que pueden escribir, el chat está habilitado, pueden dejar las preguntas que al finalizar con todo gusto las estaremos respondiendo. Muchísimas gracias y buena tarde para todos. Mil gracias. Bienvenido, ingeniero Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches para los que están por este lado del Atlántico. Un placer nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias, Provisercol, por la invitación, representantes nuestros también allá en Colombia. Y bueno, principalmente muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Bien, el día de hoy, al igual que todos los webinars que hemos venido realizando desde hace muchos años, este webinar va a ser realizado de una manera muy práctica, como siempre acostumbro a hacerlo. Me gusta más hacer webinars más que puedan ser de utilidad para el día a día en los proyectos que ustedes están llevando a cabo y que en ese sentido sea un aporte, una solución para que el día de mañana cuando estén en un proyecto digan, vale, esto me recuerdo haberlo visto en algún lado y se podría tal vez hacer de esta forma. Bien, vamos a entrar directo ya en la presentación. Va a estar dividida, como siempre, en una teoría un poco básica. Algunos que ya han repetido o han estado conmigo antes en webinar, puede que algunas láminas ya les parezca a lo mejor similares, pero siempre hay gente nueva y yo creo que es bueno empezar desde el inicio, ¿ok? Dando una breve introducción de qué se trata todo esto, para luego entrar en el tema en fondo como tal, ¿no? Lo que es la parte de la logística, casos de estudio, muy importante cómo tomar los datos y vamos a hacer un gran enfoque allí y luego al final, por supuesto, tenemos nuestra ronda de preguntas. Bien, muy sencillo, de una manera muy práctica. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio, un sondeo eléctrico vertical, básicamente, ¿qué vamos nosotros a hacer en campo, en terreno? Pues llevamos nuestro resistivímetro, tenemos un grupo de cables que son como el carrete que observan aquí en la imagen, unas estacas de acero y colocamos un arreglo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, colocamos un arreglo en campo, en el cual consiste de 2 estacas a través de las cuales van a inyectar corriente y otras 2 estacas a través de las cuales se va a medir la diferencia de potencial generada por esa corriente inyectada. De tal manera que en la práctica, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un parámetro físico que es la resistividad, ¿ok? A la resistividad ser un parámetro físico de los materiales me permite a mí luego correlacionar esos valores de resistividad con algún tipo de formación, litología o con, como vamos a ver más adelante, con ciertos objetivos de interés nuestro.
De tal manera que, ¿qué hacemos cuando vamos nosotros entonces a terreno y estamos en campo midiendo? Pues inyectamos corriente, medimos la diferencia de potencial y esto ¿qué implica? Que conocemos cuáles son cómo es la disposición de los electrodos en superficie. ¿Ok? Alguien me dice que no se observa la pantalla. Ah, Sí, sí se está viendo, ingeniero. ok, ok, Las ok. diapositivas se están viendo. Ok, perfecto. Este, bueno, continúo. Entonces, claro, tengo la corriente inyectada, tengo esta diferencia de potencial, de tal manera que conozco cómo están ubicados, porque los estoy colocando en campo, en terreno. Eso es lo que llamamos nosotros el factor geométrico, cómo están dispuestos estos electrodos en superficie. Conozco la corriente porque la estoy viendo en el instrumento, estoy viendo qué corriente estoy inyectando. Y al mismo tiempo conozco este valor que es el voltaje, mi diferencia de potencial medida. También me lo está mostrando el instrumento, lo estoy observando. De tal manera que tengo todas mis variables y puedo obtener este valor de resistividad aparente, que es lo que realmente al final me interesa para poder a partir de allí hacer mi interpretación de los datos. Pero aquí hay algo muy importante. La resistividad aparente, ¿ok? Y esto es algo que quiero que nos quedemos, es el promedio del valor ponderado de los valores de la resistividad bajo estos 4 electrodos. De tal manera que cuando yo voy abriendo mis electrodos para profundizar, veremos esto un poco más adelante también, no es que yo estoy midiendo el valor de resistividad a 80 metros de profundidad. Entonces abrí mis electrodos, inyecté la corriente y en el punto 80 en profundidad, este es el valor de resistividad que hay en ese punto de la formación. No, ¿ok? Recuerden que esta corriente está pasando por todo este medio, por toda esta roca caja, y al final es este valor promedio ponderado del valor de resistividad hasta esa profundidad estimada, porque tampoco es algo exacto de una regla de dedo, ¿ok? Hasta ese valor estimado de la profundidad estoy obteniendo mi valor de resistividad. Pero no debemos olvidar que es un valor ponderado. ¿Por qué? Esto es otra cosa muy, muy importante. ¿Por qué resistividad aparente? Como vamos a ver en láminas siguientes, cuando yo tomo un dato, ¿ok? Estoy en un medio que no es homogéneo ni es isotrópico. Si fuera un medio homogéneo isotrópico, pues el valor de resistividad obtenido es igual a mi valor de resistividad final. Entonces no necesito hacer ningún proceso de inversión de datos en lo absoluto. Simplemente tomo mi valor de resistividad y listo. Ya a partir de allí puedo empezar a hacer mi interpretación. En este caso, normalmente cuando nosotros vamos a un sitio no tenemos un cubo realmente homogéneo. Ok, nuestra Tierra no es homogénea, no es isotrópica. Está dividida en capas, puedo tener cambios laterales, estructuras, fallas, cavidades, de tal manera que estoy en un medio okay, que es isotrópico, que no es homogéneo. Por tanto, para yo obtener el valor de resistividad real, este dato de resistividad aparente, vamos a hacer un ejercicio con unos datos que tengo. Ok, voy a hacer un procesamiento de datos. Este dato tiene que pasar por un proceso de inversión de datos para que a partir de allí yo obtenga mi valor de resistividad real. ¿Ok? Entonces es muy importante que no hagamos ningún tipo de interpretación a partir del valor de resistividad que yo estoy en campo anotando y que estoy en campo escribiendo, porque ese valor de resistividad aparente, todavía ese valor no ha pasado por un proceso de inversión, todavía no ha pasado por un análisis, ¿ok? Como que tomé una muestra de sangre y déjame ver aquí rápidamente qué hay, no he pasado por la muestra, no he pasado por el análisis para poder determinar realmente qué es lo que yo tengo allí finalmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Obtener una sección de resistividad en el caso de una sola dimensión. Ok, estoy viendo los cambios en los valores de resistividad solamente en la vertical, en mi eje Z. Pero esto me va a permitir tener como si fuera una columna estratigráfica, pero en este caso una columna de valores de resistividad. A partir de aquí conozco los valores de resistividad y puedo, si tengo, esto es importante, tengo que tener información de la zona, geología, pozos, una columna estratigráfica, geofísica anterior que se haya realizado. Toda información que yo pueda tener es valiosa. ¿Por qué? Porque si no, solamente voy a poder hablar y hacer mi interpretación basado en valores de resistividad. Aquí hay más resistividad, menos resistividad, más conductivo, etcétera. ¿Ok? Si no tengo esta información, ¿ok? No puedo empezar a ponerle nombre a estos valores de resistividad. Por eso que es tan importante la información previa, tanto como para el diseño, como para luego la interpretación, empezar a darle nombres a estos valores de resistividad. Y más aún si se fijan, estos valores de resistividad se solapan. Entonces yo puedo estar diciendo que a lo mejor estoy hablando de una roca ígnea, una interpretación de un modelo y resulta ser que estoy en una caliza o estoy en una arenisca o estoy en unas gravas. Entonces por eso es que es tan importante conocer previamente qué tengo en el sitio para empezar a darle nombres a esos valores de resistividad.
¿Qué hacemos entonces? Bien, ya partimos antes del gráfico que vimos anteriormente. Tengo mis 4 electrodos. A y B son aquellos electrodos a través de los cuales se van a inyectar corriente, M y N, donde voy a medir yo la diferencia de potencial. En la literatura también pueden encontrarlo como C1, C2, por si lo ven así, y P1, P2. ¿Ok? Es lo mismo. C1 va a ser A, C2B, P1M y P2N. ¿Ok? En caso que lo busquen en la literatura. Importante es que, como van a tener acá, tengo 2 carretes que van a ir hacia mis electrodos de corriente, que son los que voy a ir aperturando, y tengo otros 2 carretes para M y N, que van a ser mis electrodos, donde van a ir mi diferencia de potencial. Lo que me gusta de esta imagen y algo muy importante, vamos a verlo ahora. Hay un arreglo que se llama tipo, que es el arreglo tipo Schlumberger. ¿Por qué Schlumberger? ¿Por qué Werner? Etcétera. Son nombres que se han dado a diferentes tipos de arreglos, ¿ok? En el cual en el Schlumberger el M y N quedan fijos, esas estacas, hasta cierta cantidad de apertura de mis electrodos A y B, ¿ok? Donde esta señal va siendo tan débil que tengo que aperturar, tengo que abrir mis electrodos M y N para poder entonces aumentar la fuerza de mi señal y poder realmente tener datos valiosos. ¿Cuál es la ventaja de un arreglo tipo Schlumberger? Que necesito prácticamente, a menos que el arreglo, claro está, sea muy grande, 3 personas, porque el operador del equipo puede controlar las estacas M y N porque estas permanecen relativamente fijas por X cantidad de medidas, y necesito una persona que va a estar moviéndose en la estaca A y otra persona que se va a estar moviendo en la estaca M. Cuando hago un arreglo tipo Werner, que lo vamos a ver a continuación, lo arreglo tipo Werner, a medida que yo abro A y B, tengo que abrir M y N. Entonces, en este caso, posiblemente habría que incorporar un par de personas más a la adquisición, una para cada una de las estacas, porque todas se están abriendo de manera simultánea y el operador queda en el centro controlando el equipo. Pero para arreglo tipo Schlumberger, perfectamente con 3 personas puede ser manejado, a menos, repito, que es un arreglo realmente demasiado grande en el cual yo voy a abrir mi AB medios, donde tengo un ejemplo aquí de 1 kilómetro de profundidad de investigación. O sea, ya estamos hablando de otra cosa, ¿ok? Ya estamos en otra dimensión, en otro contexto a nivel de proyecto. Pero básicamente esta es la logística al momento de yo entonces hacer un sondeo eléctrico vertical. Tengo mi resistivímetro, mi estaca A y B, las cuales van a inyectar corriente M y N. Tengo el instrumento. El del carrete sale la conexión a la estaca y este cable del carrete es el que va directo al instrumento. Dependiendo del tipo de instrumento que tengan, pues va a ir a un punto en particular de conexión, ¿ok? Van a haber unas bananas ABM y N en las cuales se van a conectar tanto corriente como los electrodos de potencial. Importante este contacto aquí y este caimán, esta pinza, tiene que asegurarse que no esté corroída, que no esté oxidado, que el contacto esté muy bien. La estaca cuando la enterramos en campo, en terreno, esta estaca tiene que estar fija, firme, ¿ok? Y haciendo contacto con todo el hoyo. Cuando yo muchas veces hago, dependiendo del tipo de suelo que tengo, entierro la estaca y la estaca queda como suelta, como bailando, haciendo un pobre contacto. Eso es malo tanto para inyección de corriente como para medir en la señal. Entonces tengo que asegurarme que la estaca ha quedado firmemente enterrada, que no tiene movimiento, la estaca no tiene vibración. ¿Qué pasa cuando la estaca vibra y se está moviendo todo el tiempo? Tengo variaciones en las resistencias de contacto. Esa resistencia de contacto es el valor de resistencia entre la estaca y el suelo. Bueno, Eduardo, ¿y qué pasa con eso? Que si la resistencia de contacto es muy alta, pues la cantidad de corriente que voy a inyectar va a ser muy pequeña y sus datos van a empezar a tener datos ruidosos. Entonces a veces se pregunta, oye, pero todo está muy bien, el cable está bien, el equipo está bien, ¿por qué tengo datos con tanto ruido? Porque la estaca no está firmemente enterrada, no está bien clavada. Ok, la estaca, si la pueden enterrar toda, perfecto, menos para las primeras medidas que están muy cercanas. Normalmente tengo que enterrar la estaca máximo un 10-15% del espaciado entre los electrodos. Pero a medida que yo me voy abriendo, puedo enterrar la estaca completa y es mejor. Aumento la superficie de contacto, disminuyo la resistencia de contacto. Acuérdense que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si tengo una resistencia increíblemente alta, ok, pues la corriente que voy a inyectar va a ser demasiado pequeña. Y al ser la corriente tan pequeña, entonces, en este caso, tenemos el gran problema de la inyección de corriente. ¿Ok? He visto alguna pregunta ya en el chat. Al final la respondo, pero está muy buena la pregunta con respecto a los carretes y la influencia que puede suceder. ¿Ok? Muchísimas gracias por esa pregunta. Entonces, es importante que enterremos muy bien la estaca para que la resistencia de contacto se disminuyan todo lo mayor posible, para que pueda inyectar una buena cantidad de corriente y tener una buena calidad de datos. ¿Okay? Vamos a ver potenciales errores en una lámina que tengo al final, a continuación. No se olviden de esta imagen
porque ¿qué pasa si y estoy en terreno y sé, bueno, puedo equivocarme, el error es de humanos y puedo conectar a lo mejor donde va M y N, hago N lo conecto aquí y M lo conecto aquí. Entonces tengo un cambio de fase, ¿ok? Entonces puedo empezar a medir valores negativos. Entonces muchas veces esos valores negativos es porque estoy intercambiando las conexiones que yo tengo aquí entre mi N, M y N. Entonces, si no es un error del dato, que tengo un ruido, estoy midiendo demasiado ruido, es que a lo mejor para esa medida, cuando fui a intercambiar o hice la conexión o al comienzo empecé a medir y empezó a medir puro negativo, es porque tengo aquí conectado al revés. Donde va el M he puesto el N, donde está el N he puesto el M, ¿ok? ¿Qué hacemos? Vamos aperturando mi A y B, ¿ok? Y a medida que yo me voy abriendo, pues me voy yendo en profundidad. Me quedo con esta imagen, ok, un par de minutos. Importante, los sondeos eléctricos verticales están pensados para esto. Están en función del eje Z. Yo voy a ver el cambio en los valores de resistividad en la vertical, en mi eje Z. Por tanto, ¿qué implica? Implica que no tengo topografía. Número dos, implica que son capas planas. Número tres, se está asumiendo también que estas capas son homogéneas. ¿Qué pasa? Que en la vida real normalmente esto no ocurre. Normalmente las capas no son planas, ¿ok? Hay situaciones, hay suelos, hay tipos de sitios en los cuales sí, esto evidentemente sucede. Y más aún en ciertos lugares cuando estoy aplicando para estudios de geotecnia, etcétera. Pero esta que la capa sea completamente homogénea en el lateral es más complicado. Entonces vamos a ver más adelante cómo podemos resolver un poco viendo si hay anisotropías en las capas. Pero usualmente esto es lo que el método como tal asume. Primero, no tengo topografía y eso es importante. Digamos, estoy ahorita en Chile, Perú, en la cordillera de los Andes, por ejemplo, midiendo, pues no voy a hacer un sondeo eléctrico vertical allí, a menos que me vaya y tenga la suerte que me voy en una misma curva de nivel y el sondeo eléctrico vertical me está quedando derechito. ¿Ok? Pero no lo voy a hacer perpendicular a las curvas de nivel, porque en este caso no estoy tomando en cuenta la topografía y no puedo hacer corrección topográfica. Entonces, no sé, cuando tengo diferencias en la topografía muy abruptas, a menos que tenga una pendiente muy suave, a lo mejor estoy en el orden de un 3-5%, una pendiente suave y constante, pues tal vez allí el error sea tan pequeño que a lo mejor pueda ser despreciable, más cuando me voy con un ave medios, o sea, cuando voy a hacer un sondeo eléctrico vertical con una apertura muy grande, ¿vale? Pero si tengo cambios en mi topografía, en los electrodos, pues allí entonces no puedo hacer yo un sondeo eléctrico vertical. Estos son los dos arreglos que típicamente se realizan. Arreglo tipo Werner, en el cual, como explicaban al comienzo, ¿ok? Todos los electrodos están equiespaciados. A medida que yo abro A y B, pues tengo que abrir también M y N, ¿ok? En la misma distancia, en la misma proporción. Este es un arreglo que se utiliza mucho, como vamos a ver a continuación, en un tipo de pruebas, como son pruebas de estudios de suelo para protección catódica, que hay una norma STM también para ello. Entonces, entre los arreglos que se recomienda es el arreglo tipo Werner. El arreglo tipo Schlumberger es uno de los más comunes. Ok, si observan, abro S, A relativamente permanece fijo hasta una apertura tal de A y B, ok, en el cual normalmente este A y B es 10 veces el tamaño de MN, ok. Usualmente lo abro hasta allí. ¿Puedo abrir un poco más? Sí, ok. Tal vez 11 veces, 12, 13 veces el tamaño de MN, o sea, esta distancia, cuando hablo de tamaño, perdón. Pero ¿qué pasa si abro demasiado A y B, dejo MN fijo? Que la diferencia de potencial generada aquí, este voltaje, va a ser muy pequeño y voy a empezar a grabar puros datos con ruido. Entonces, la forma para corregir eso es aperturando M y N, ¿ok? Hay diferentes tipos de configuraciones a nivel dentro de un mismo arreglo tipo Schlumberger. Aquí le tengo, por ejemplo, dos propuestas. Una es para un arreglo, por ejemplo, tipo para geotecnia, donde tenemos un ave medio de 120 metros y aquí tengo un ave medio de 500 metros. ¿Ok? ¿Por qué les he puesto estos dos arreglos? Usualmente la profundidad de investigación, que y ojo con esto, no es una regla exactamente, no es algo teórico como tal, sino es una aproximación, es un tercio de mi ave medios, no es mi ave medios. Entonces es muy común que la gente tome como profundidad de investigación y hace sus diseños en función de ave medios. O a veces hasta he visto la B, que es peor todavía. Entonces no, si yo tengo un arreglo tipo Schlumberger, entonces un tercio de mi ave medio va a ser mi profundidad de investigación. ¿Que en ocasiones he llegado a más? Sí, va a depender de las condiciones de sitio. Cada sitio tiene sus condiciones en particular en la cual me va a permitir llegar más profundo o menos profundo. Ok, pero un valor muy bien que puedan utilizarlo para que estén seguros y tengan una buena estimación.
utilicen un tercio de AB medio. De tal manera, por ejemplo, en esta regla, lo que tengo 120 metros de AB medios, pues en profundidad de investigación esperada va a ser hasta un máximo aproximadamente de 40 metros. ¿Ok? Entonces, no hagan los diseños pensando con que mi profundidad de investigación es exactamente la AB medio, porque entonces yo voy a hacer mi diseño pensando que voy a llegar a 120, fui a terreno, llegué a 40 metros y dice, bueno, algo pasa aquí, el equipo no sirve, el método no sirve, o empiezo a buscar un montón de excusas y la excusa es que el diseño no fue el apropiado. Entonces, siempre un tercio del AB medios. ¿Okay? En el caso del Werner, un tercio de A. ¿Para qué yo puedo usar también mis sondeos eléctricos verticales? Aplicaciones agrícolas, ¿ok? En análisis de nutrientes y cambios de humedad en el suelo. Yo puedo hacer arreglos tipo Werner, por ejemplo, porque el Werner tiene una relación señal-ruido muy fuerte y es muy sensible también a los cambios un poco en la vertical, ¿ok? El arreglo tipo Schlumberger va más un poco con cambios a nivel horizontal. La relación señal-ruido también es buena y más aún cuando estoy para estudios muy someros. Pero el arreglo tipo Werner, como se van abriendo equidistantes los electrodos, pues la relación señal-ruido es bastante fuerte. Por eso a veces gusta tanto hacer arreglos tipo Werner. Entonces yo puedo hacer varios ensayos tipo Werner en diferentes sitios, ¿ok? En un predio, en una parcela, en un terreno, etcétera, y evaluar estos cambios de porcentaje de humedad a lo largo del suelo, ¿ok? Ya luego hablan hidrogeólogos, ingenieros agrónomos, etcétera, donde pueden inclusive correlacionar estos valores de resistividad con el pH del suelo. Si yo tengo un exceso de nutrientes, me va a cambiar mis valores de resistividad. Si tengo un exceso de riego, va a cambiar mis valores de resistividad. Si tengo contaminación del suelo por todo el montón de fertilizantes, productos agrícolas, etcétera, estos cambios de resistividad también me va a hacer la zona más conductora, ¿ok? En la gran mayoría de los casos, para estos casos puntuales. Si tengo un problema de derrame, ¿ok? Hubo un problema de derrame de combustible en el momento de alguna actividad agrícola, por ejemplo, entonces esto va a hacer que mis valores de resistividad tiendan a aumentar. Entonces puedo mapear esa pluma de contaminación también haciendo varios ensayos en una sola dimensión. También que para las aplicaciones agrícolas puedo hacer pequeños sondeos eléctricos verticales en un sitio, generar, ok, en un mapa inclusive en Surfer pueden tener varias secciones en 3 dimensiones y a partir de allí hacer una correlación y tienen mapeado todo el terreno. Y empezar simplemente a tomar muestras y planificar inclusive qué tipo de cultivos pueden colocar en cada uno de esos sitios asociados a los valores de resistividad encontrados. Inclusive pueden hacerlo tipo slide a diferentes profundidades. Análisis ambiental, un poco relacionado a lo que está arriba. Podemos ampliar plumas de contaminación, ya que esto va directamente a afectar en los valores de resistividad. Investigaciones geotécnicas. Vamos a ver varias, las más importantes, también más adelante, también en ensayos CPT, ¿ok? En donde yo puedo colocar un electrodo dentro del pozo e ir haciendo una medición con el electrodo, como si fuera un polo dipolo, con un electrodo de corriente dentro del pozo a medida que voy perforando y profundizando y voy haciendo una medición teniendo un control muy estricto de los cambios en los valores de resistividad en la vertical al dejar un electrodo de corriente dentro del pozo. Eso sería una forma también de una aplicación geotécnica a la par que se va haciendo unos ensayos CPT. En la parte de ingeniería eléctrica y corrosión, aquí nos vamos a detener bastante más, ¿ok? Hay unas aplicaciones muy potentes como son todo lo que es la parte de puestas a tierra, ¿ok? Y estudios para protección catódica. Este es un estudio, un ejemplo, ¿ok? Un caso real hecho para geotermia. Si observan, bueno, si logran tener una buena vista, aquí hay aproximadamente unos 900 y tantos metros de profundidad. O sea, prácticamente con este estudio se alcanzó casi un kilómetro de profundidad de investigación. Ok, esto fue hecho con nuestro Super Steam, con nuestros instrumentos de AGI, ok, solamente con el equipo, con el resistímetro. Claro está, para llegar a 1 kilómetro de profundidad de investigación, el ave medio debió haber sido de por lo menos 3 kilómetros. Entonces estamos hablando de una apertura de ave de 6 kilómetros, ¿ok? Para poder alcanzar estas profundidades de investigación. Este ejemplo, ¿por qué para geotecnia? Para geotermia. Lo que se estaba tratando de ubicar es esta zona conductora. ¿Qué pasa con los valores de resistividad y la corriente? Y la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, el medio se va haciendo más conductivo. Entonces, los valores de resistividad tienden a bajar. Cuando estoy haciendo un estudio hidrotermal para una parte geotérmica, inclusive voy a hacer un ensayo porque se va a instalar un complejo hotelero en un sitio donde se sospecha que hay actividad geotermal y yo quiero establecer a qué profundidad se encuentran esas estructuras geotermales.
para tratar de sacar provecho de allí a nivel turístico. Por ejemplo, crear piscinas de aguas calientes y crearme todo un complejo turístico en función de esta actividad geotermal. Pues, ¿qué es lo que voy a estar buscando? Valores de resistividades bajos, asociados a qué? A este aumento de la temperatura que me produce un aumento de la conductividad del suelo. Caso contrario, quiero mapear el permafrost. ¿Qué es lo que pasa con el hielo? Al bajar la temperatura, los valores de resistividad ocurre todo lo contrario, tienden a subir enormemente. Entonces, si yo quiero hacer un mapeo del permafrost, del permafrost y estoy en el Yukon y quiero ver y quiero mapear a través de múltiples sondeos eléctricos verticales dónde está espesores, profundidades del permafrost, puedo hacerlo. Porque ¿qué voy a estar buscando en este caso? Lo opuesto a lo que estoy viendo ahorita. Voy a buscar anomalías de resistividades increíblemente altas asociadas a esa parte del suelo completamente congelado. ¿Ok? Entonces puedo mapear inclusive también el permafrost aquí, donde si yo hago un monitoreo y siempre mido exactamente en el mismo lugar todo el tiempo, puedo evaluar cómo me cambia este valor del permafrost. ¿Cómo me cambia en qué sentido? A nivel inclusive de espesores, intensidad de mi anomalía de resistividad, por ejemplo, si lo hago exactamente en el mismo lugar. Y eso es que lo puedo asociar también al cambio climático. Cuando el permafrost se me va derritiendo, ¿qué estoy haciendo? Emitiendo CO2 a la atmósfera. Entonces puedo también inclusive a nivel, aquí tengo otra aplicación a nivel ambiental, mapeando, por ejemplo, todo lo que es la parte del permafrost. Claro está que si tengo un equipo para hacer este estudio en 2 o en 3 dimensiones, pues mucho mejor, pero con sondeos eléctricos verticales también pueden aplicarlo. Aquí tengo una caracterización geotécnica. ¿Cuál era la idea de este estudio? Pues buscar puntualmente dónde estaba el tope de la roca, cuál era mi espesor sedimentario y mapear hasta qué profundidad empezaban ya los sedimentos de grano más fino. ¿Ok? Entonces, si están en un sitio donde yo quiero mapear, si tengo por lo mejor, quiero ver cuál es mi espesor de arcilla en un lugar, porque estoy en una obra, en una construcción civil, y yo quiero saber dónde empieza mi roca para hacer todo mi diseño para las fundaciones, por ejemplo, quiero establecer si tengo espesores de arcilla y si esos espesores de arcilla me varían, porque no hagan un solo sondeo eléctrico vertical, hagan varios sondeos eléctricos verticales en el sitio para ver si esta primera capa tengo variaciones laterales en esta capa, si tengo un acuñamiento de esta capa, por ejemplo, y esta capa tiende a ser más delgada en algún sitio. Entonces yo puedo mapear estos espesores de arcillas o estos espesores de arena o pueden ser conglomerados, por ejemplo, e inclusive también conocer dónde está el tope de mi roca dura. Y a partir de allí, esto me va a servir también para mi análisis y mi diseño de las fundaciones. Si estoy en un área, ¿ok? Donde yo tengo en este área, por ejemplo, líneas de alta tensión. Lo hablamos un poco también en el webinar anterior, ¿ok? Pero en este webinar, para el caso de un 1D, aplica. Aplica exactamente igual. ¿Qué ocurre? Aquí, bueno, se observa de una manera tal vez no tan clara. Hay un par de líneas rojas. Esta es la línea de alta tensión. Si yo me voy paralelo a la línea y pegada a la línea, es lo peor que puedo hacer. ¿Por qué? Porque si ven este cable que está aquí en el tope de mi línea de alta tensión, todo esto al final va a una puesta a tierra que hace toda esa descarga de estática que tiene esas antenas, rayos, etcétera. Esa puesta a tierra es un ruido constante que tengo yo en mis datos. Entonces, lo peor que yo puedo hacer es medir paralelo a la línea, o sea, hacer un sondeo eléctrico vertical que vaya paralelo a mi línea de alta tensión. ¿Ok? Es el peor diseño que puedo hacer. Pero bueno, Eduardo, no hay manera. Yo tengo que irme paralelo a la línea de alta tensión. No tengo opción. Pues en este caso, ¿cuál es la apertura máxima de mi AB? Y aléjense, ¿ok? Un 10-15% de esa apertura máxima de mi AB de esa línea de alta tensión. Entonces, si mi AB va a tener una apertura máxima de 500 metros, pues me tengo que alejar unos 50-60 metros de mi línea de alta tensión. ¿Vale? Para que entonces minimizar, mitigar en lo posible ese ruido. Hay un diseño todavía mejor, ¿ok? Si yo necesito mapear esa área, pues yo me puedo ir perpendicular a la línea de alta tensión, pero que el electrodo número 1, por ejemplo, o sea, lo máximo que yo voy a aperturar, mi estaca, digamos, cayó aquí, en esta parte de la línea, y que desde mi estaca hasta la línea de alta tensión, pues tengo ese 10-15% de la longitud total de AB. O sea, esta estaca A está a 50 metros, ¿ok? Pero es que esa va a ser al final la más lejana. ¿Okay? Porque luego mi sondeo eléctrico vertical lo puedo ir haciendo al revés, como achicando, y me voy a ir alejando cada vez más de esta línea de alta tensión. De tal forma que aquí voy perpendicular a la línea y aquí sí mitigo muchísimo más todo lo que es el ruido que puede ser producido por esta línea de alta tensión. ¿Okay? Que es un poco lo que se muestra bueno, y que está comentado en esta imagen. Bien,
Hay dos aplicaciones muy potentes para todo lo que es la parte de los sondeos eléctricos verticales aplicados a geotecnia. Y fundamentalmente tenemos la norma STM G57, que es denominado el método Werner, el arreglo que comentábamos anteriormente, donde tenemos sondeos eléctricos verticales, ¿ok? Que se hacen realmente a pocas profundidades, son muy pocas aperturas las que se hacen, y la idea es tratar de medir con los cambios en la vertical de mis valores de resistividad del suelo como para ser usados para protección catódica, ¿ok? Vamos a ver ahorita también a continuación algún ejemplo de ello. Y la otra norma es la norma, por ejemplo, la IE 81-2012, que es para caída, método de caída de potencial para todo lo que es la parte de análisis y revisiones de puestas a tierra. Entonces, esto es algo muy importante que se suele hacer, ok, es un campo vital. En la parte de protección catódica de la norma ASTM G57, ok, primero, se pueden también tomar muestras y hacer una especie de sondeo eléctrico vertical dentro de una muestra pequeña, ok. Eso me va a dar a mí una idea de cuál es el valor de resistividad también a lo mejor que yo puedo estar mapeando y buscando en un sitio. Eso sí, recuerden que ya esta muestra, cuando la coloco aquí, salió de su condición original, ¿ok? De sitio. Por tanto, no va a tener exactamente el mismo valor de resistividad que el que estaba a la profundidad a la cual yo tomé la muestra. Pero me da un indicativo, una idea de la resistividad de la formación que puedo utilizar para entonces mapear esa formación en profundidad a través del sondeo eléctrico vertical, ¿ok? Porque no estoy haciendo estudios en 2D o en 3D, que puedo visualizar esa capa, cómo cambia en profundidad y cuál es la geometría de esa capa. Estoy midiendo, recuérdense, en una sola dimensión, entonces tengo una información puntual. De tal manera que ¿qué voy a hacer yo? Este valor de resistividad que estoy midiendo aquí, voy a tratar entonces de mapearlo y buscarlo a todo lo largo del sitio cuando conozco cuál es mi resistividad de interés a ser prospectada. Cuando yo hago estos estudios de tipo Werner, finalmente lo que quiero conseguir son mapas de cambio de los valores de resistividad a diferentes profundidades. Entonces, si yo estoy en un valor de resistividad superior a 100 ohmios metros, pues es un medio que es ligeramente corrosivo. Pero si me voy al caso opuesto, ¿ok? Y estoy en un área donde tengo puras arcillas o esta zona se encuentra saturada y no solamente saturada, sino que también esta saturación puede ser de agua salobre. Entonces, si te ando con valores de resistividades inferiores a los 10 ohmios metros, pues entonces estoy en un medio altamente corrosivo. Y todo esto tiene que ser tomado en cuenta para estudios de protección catódica, pero no solamente para eso. Yo voy a colocar una granja solar, ¿ok? Voy a colocar, y de esta granja solar tiene unas fundaciones, tiene unas bases. Las estructuras de esas bases son de metal, ¿ok? ¿Qué ocurre? Si yo no tomo en cuenta este grado de corrosión del suelo que va a pasar con esa estructura de esas granjas solares a lo largo del tiempo. Entonces, esto es muy importante para cualquier estudio que se vaya a hacer, no solamente de protección catódica a nivel de oleoductos, mineroductos, tengo una tubería que voy a colocar y voy a analizar entonces cuál va a ser mi mejor diseño para protección catódica, sino también para fundaciones de bases que sean de estructura metálica, evaluando cuál puede ser el potencial nivel de corrosivo de ese suelo. ¿Qué es lo que se recomienda? Este sería el arreglo tipo Werner a realizar. Son unas pocas medidas que se hacen a diferentes niveles de profundidad. Lo ideal, como comentaba al principio, es que hagan por lo menos 2 medidas en cada punto, ¿ok? En forma como si fuera una cruz. ¿Por qué? Que estoy buscando evaluar allí, ver si tengo cambios laterales en mi litología, ¿ok? Si yo tengo cambios, si el suelo es completamente, tengo capas planas, homogéneas, etcétera, estas dos secciones de resistividad pues van a ser realmente muy similares, ¿ok? Pueden tener pequeñas variaciones, ¿ok? Porque no va a ser exactamente un cuerpo completamente homogéneo, pero van a ser muy similares. Pero ¿qué pasa si yo estoy en un medio estructuralmente muy complejo? No es lo mismo que yo haga un sondeo eléctrico vertical en la dirección del rumbo de una capa que está abusante a que lo haga perpendicular al rumbo de la capa abusante. Me van a dar valores completamente diferentes. Entonces, si yo no tengo mucha idea de la geología del sitio, no tengo información, no puedo saber que estoy en un lugar de capas planas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sí conozco un poco? Busqué la geología de la zona en la literatura. Bueno, sé que al comienzo a lo mejor tengo unos tantos metros de arcilla, de luego tengo unas gravas, unos conglomerados, que me puedo encontrar con a lo mejor un granito, un basalto a X profundidad, etcétera, pero no tengo idea estructuralmente cómo se está, qué es lo que tengo yo allí, ¿ok? Entonces, lo ideal es que yo haga por lo menos 2 líneas para a partir de allí tener una idea de cómo es el cambio en el comportamiento de los valores de resistividad, dependiendo de la orientación en la cual yo me estoy moviendo, en la cual yo estoy midiendo. ¿Ok?
La idea entonces fundamentalmente, ¿qué es tener esto? Por ejemplo, que tengo una primera capa, ¿ok? De 100 ohmios metros, luego tengo una capa de prácticamente 1500 ohmios, que esto podría ser la roca, y aproximadamente a los 6, 7 metros de profundidad comienza una capa de unos 44 ohmios metros, que en este caso tengo entonces un valor de resistividad que podría estar entre moderado a un poco corrosivo, ¿ok? Y que empieza a partir de los 7 metros de profundidad hasta los 11, 12 metros de profundidad. Entonces, voy a estar buscando este tipo de interpretación, este tipo de sección, que luego voy a ir yo, inclusive a partir de aquí, puedo generar mapas, si hago múltiples sondeos eléctricos verticales, que es lo recomendable, ¿ok? En esta zona puedo tener mapas como en 3D, de plantas, de cortes en superficie, de los cambios de estas capas y de estos valores de resistividad a lo largo de todo el área de estudio. Estudio para puestas a tierra, ¿ok? Esto es muy importante porque esto prácticamente está en todos lados. Nosotros no nos damos cuenta de ello, pero sí, los que viven en un edificio, en una casa, etcétera, pues tienen que tener alguna vara como esta. A veces es una vara de cobre, que es lo que usualmente se coloca, que es básicamente donde está toda la puesta a tierra. Cuando la gente dice, la conexión, tiene la conexión de la casa en tierra, tiene la tierra colocada, pues todas esas tierras van justamente a esta vara. Y lo que hace es descargar todo ese montón de voltajes que tienen en la casa directamente hacia el suelo. Pero ¿qué pasa si el suelo es extremadamente resistivo y yo no he medido la resistividad del suelo? Pues ¿qué ocurre? No voy a descargar absolutamente nada. Es cuando empiezo a tener picos, empiezo a tener retorno y empiezo a dañar estructuras, se empiezan a dañar maquinarias, transformadores, se empieza a dañar electrodomésticos, en el caso de los hogares, etcétera. Entonces siempre es recomendable hacer primero un estudio, ¿ok? Como el que vimos, por ejemplo, anteriormente, para evaluar cuál es el mejor lugar para colocar mi puesta a tierra. Pero luego yo puedo también medir estos valores de resistencia del suelo, ¿ok? Y para medir estos valores de resistencia del suelo, para ver la caída del potencial que puedo estar generando, entonces, ¿qué ocurre? Una vez que ya yo tengo mi diseño, yo tengo ya mi puesta a tierra colocada. Entonces, podemos hacer esta medición que aparece en la norma estándar, en la IEE, ok, 81-2012, en la cual, ¿qué hago aquí? Aquí varía un poco el sondeo, por decirlo así. Es como un sondeo eléctrico vertical, pero me varía un poco. En este caso, el estudio. A y M yo las voy a colocar en la barra, en esa puesta a tierra. ¿Qué ocurre? Esta barra, esta puesta a tierra también puede ser una malla, porque a lo mejor estoy en una planta eléctrica, etcétera, y tengo un diseño donde mi diseño de puesta a tierra es un mallado, que en la gran mayoría de los casos es lo ideal. Entonces, ¿dónde voy a hacer yo la conexión? Voy a hacer la conexión a esa malla, porque esa malla es mi puesta a tierra. En el caso que yo no tengo una malla, estoy en una casa, estoy en un chalet, pues entonces hago mi conexión a mi puesta a tierra, ¿ok? Y ahí que voy a conectar A y M. ¿Qué ocurre entonces con mi otro electrodo de corriente? ¿Dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar como mínimo, ¿ok? Ojo, como mínimo, a 10 veces la longitud, ¿ok? De mi barra. O si yo tengo un diseño en tierra de una malla, pues la diagonal más grande, esa va a ser mi distancia, en la cual 10 veces esa distancia es donde voy a ubicar yo mi electrodo B, ¿ok? Luego, ¿qué ocurre con el electrodo N? Porque A, M aquí que están fijos, B queda fijo y el electrodo N es el que se va a ir moviendo, es el que se va a ir desplazando, que para yo ir tomando la lectura y ir generando esta curva. Cuando esta curva logra alcanzar este aplanamiento en la curva, ok, a medida que yo me voy desplazando y logro obtener el valor de resistencia del suelo, ok, entonces ya aquí yo conozco, me vengo a mi hijo de la X, donde aquí simplemente es voltaje sobre corriente, tengo mi valor de resistencia y voy a conocer cuál es el valor entonces de resistencia del suelo en el cual yo he colocado mi puesta a tierra. Ok, aquí yo puedo hacer correcciones, puedo ver si la puesta a tierra está bien. Lo ideal es que yo haga monitoreo de esto, porque ¿qué ocurre? Se hace la puesta a tierra y me olvido. 30 años eso allí. No, esto cambia, estos valores de resistencia cambian según las estaciones. Este valor de resistencia puede cambiar si me cambia el nivel freático. Me puede cambiar si yo tengo cambios en los valores de saturación y humedad del suelo por algún motivo. O sea, este valor de resistencia puede cambiar. Por tanto, este es un estudio que hay que hacer periódicamente y que hay que monitorear para ver si este valor de resistencia permanece constante a lo largo del tiempo. Si esto no es así, yo estoy trabajando, yo tengo todo un diseño de puesta a tierra para una infraestructura, para una planta, etcétera, okay, yo puedo causar daños graves en los aparatos que yo tengo allí, en todos mis sistemas, si este monitoreo no está hecho con bien y con precisión. ¿Qué pasa? Bueno, Eduardo, ¿y la curva siempre sale tan hermosa como tienes en el ejemplo? No, normalmente no, esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar para que esto no ocurra?
que a lo mejor esta distancia que yo estoy colocando aquí, normalmente se trata de colocar que sean equidistantes. Me estoy moviendo N, por ejemplo, cada metro, cada 2 metros. Va a depender también de lo grande de mi arreglo. Si tengo una malla en tierra y a lo mejor la diagonal de la malla son 20, 30 metros, pues me estoy yendo a 300 metros de distancia. Entonces no me voy a mover en N en cada metro. ¿Ok? Todo va a depender del tamaño del arreglo que voy a finalmente tener. Lo que sí es que estos espaciados en los cuales me voy a mover en el N tienen que ser equidistantes, ¿ok? Para que yo pueda entonces dibujar y mapear bien mi imagen. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si esta pendiente es muy alta y nunca logro ver porque voy a llevarlo, pero es que esta horizontalidad nunca la logro ver. ¿Qué puede estar sucediendo? Muchas cosas. Entre ellas, que este espaciado entre los electrodos es muy pequeño. Entonces yo estoy forzando esta pendiente a que sea muy grande y nunca voy a ver con claridad este aplanamiento en la curva. ¿Qué es lo otro que puede estar sucediendo? La distancia, este B donde yo coloqué, porque recuérdense que la distancia mínima es 10 veces, mínima. No quiere decir que ya 10 veces y ya la queda ahí fijo, no. A lo mejor este B realmente es muy pequeño y tengo que colocarme muchísimo más lejos. Entonces, con aperturar bastante más el B, pues hago que esta curva se acueste y que pueda yo entonces mapear, que pueda observar mejor cuál es el aplanamiento aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo otro que me puede ocasionar que yo pueda tener a lo mejor picos en mi curva y que no logro ver? Es que, mire, Eduardo, pero es que hice el estudio y realmente esto no logro obtenerlo. ¿Qué puede estar sucediendo? Ruido en la zona. ¿Qué pasa? Yo hago mi diseño en esta dirección y me encuentro con un mallado, con una reja eléctrica. Hay una tubería que está enterrada de metal y no la tomé en consideración. Tengo unos postes de metales enterrados o, como habíamos visto antes, todo lo que es una línea de alta tensión. No he tomado ninguno de esos ruidos en consideración. ¿Qué va a hacer la corriente? Va a tender a irse por allí. El ruido de las puestas a tierra me va a afectar en la calidad y en los datos. Entonces, esta curva nunca voy a realmente llegar a tenerla. ¿Por qué? Por la cantidad de ruido que tengo. ¿Qué puedo hacer entonces en este caso? Cambiar la dirección. También, si yo voy midiendo en este sentido, yo puedo medir en cualquier otra dirección. Yo puedo cambiar la dirección entonces de mi medida para tratar entonces de mitigar en lo posible el ruido que yo puedo tener a nivel local, de tuberías enterrados, de cuerpos enterrados, de potenciales aterramientos que puedo tener en la zona. Entonces lo ideal que es que esta dirección del sondeo eléctrico, bueno, del sondeo eléctrico vertical, de esta medición, yo la puedo cambiar horizontalmente, inclusive puedo hacerlo también, y sería recomendable que lo hicieran en diferentes direcciones para evaluar si este valor de resistencia realmente le coincide o es muy similar, aunque cambien la dirección en la cual están midiendo. Potenciales errores. Cuando estoy haciendo un sondeo eléctrico vertical, ¿ok? Una de las cosas muy importantes es que de repente puedo empezar a tener picos, que saltos. A veces es ruido, ese ruido que puede estar sucediendo, porque me voy a un sitio a medir como el anterior, o estoy haciendo un estudio para geotecnia, o estoy buscando aguas subterráneas, que en el caso de aguas subterráneas es parecido como en el caso de geotermia. Voy a buscar esos cambios en los valores de la resistividad, donde yo tengo contrastes altos. Voy a buscar contrastes de resistividad más bajos, pero no que sean 10, 5 ohmios metros, porque esos son arcillas. ¿Ok? De todas maneras, voy a hacer unos modelados ahora con el software, donde vamos a ver esto un poco mejor. Entonces, ¿por qué puede ser debido a veces estos cambios, estos picos en mi sección de resistividad? Si no es ruido, porque puede ser ruido, alguno de los cables simplemente tiene un corte, ¿ok? El cable de corriente o los cables de potencial. Si son los de corriente, yo mismo me estoy introduciendo ruido en el sitio, ¿ok? Entonces puedo tener estos saltos en mi señal o abrí demasiado mi AB y el MN quedó muy fijo y la señal es muy débil y empiezo a tener ruido, empiezo a tener saltos en mi curva. Dibujen siempre la curva en terreno. Cuando vayan a hacer un sondeo, dibujen siempre la curva para que puedan saber qué está sucediendo, si tienen ruido o no en los datos, ¿ok? Pero también, ¿qué puede pasar? Que me equivoqué. Resulta ser que tenía que conectar en esta estaca el electrodo A y la conecté en la siguiente, porque yo en terreno ya yo preparé mi arreglo, conecté a lo mejor 30 estacas de una sola vez, ¿ok? Normalmente el cable va numerado, ¿ok? O tengo mi cinta o tengo una cuerda en la cual va numerado con el espaciamiento entre las estacas, con las diferentes estacas, y tenía que conectar mi estaca aquí y me equivoqué y la conecté en la otra estaca. Entonces tengo un problema geométrico y esto hace que yo tenga un pico, un salto en mi sección de resistividad, que simplemente se corrige verificando que esta conexión está realmente hecha donde debe ir. Repito mi medida y este valor que está aquí debería volver a la curva. ¿Okay? Entonces estos saltos en la curva pueden deberse a problemas de ruido
porque tengo resistencias de contacto extremadamente altas, no inyecté corriente, estoy midiendo puro ruido. ¿Cómo mejoro eso? Pues colocando agua salobre, por ejemplo, en las estacas de acero, haciendo pequeños hoyos donde están donde van las estacas de acero, las estacas de corriente, perdón, haciendo hoyos, y esos hoyos los voy a rellenar con bentonita con agua, donde van a ir mis estacas de corriente, de manera de tener el medio con la menor resistencia de contacto posible que pueda inyectar la mayor cantidad de corriente. Otros problemas que muchas veces suelen suceder en el caso de geotecnia. Y aquí en este caso ya tenemos que irnos a estudios en 2D, ok, que veremos en algún otro webinar. A veces yo tal vez, o puedo no tomar en consideración cavidades que puedo tener, o tengo paleocanales que me cambian por completo. Por eso es que lo ideal, cuando estoy en un sitio y quiero medir estudios del suelo para resistividades, para puestas a tierra, protección catódica, pues tengo que hacer múltiples sondeos eléctricos verticales como dispersos, haciendo una cobertura en 3 dimensiones. Porque aquí yo puedo tener un palio canal que puede ser enorme, pero ese mi sondeo eléctrico vertical aquí no lo vi. No aparece reflejado en ningún lado. O tengo una cavidad y no lo vi tampoco. ¿Ok? O tengo un cambio. Esta capa que yo tengo aquí, resulta ser que esta capa se me acuñó y aquí esta capa desapareció por completo. Y yo tenía aquí 3 metros de arcilla y aquí estoy directamente en roca. Entonces, todos estos cambios no los puedo conocer haciendo un sondeo eléctrico vertical. Haciendo un estudio en 2D, 3D, sí, pero con un sondeo eléctrico vertical, la única manera es tratar de generar modelos en 3 dimensiones que me permitan mapear todo el área de estudio. Voy a salir un momento, ¿ok?, de la presentación. Voy a mostrarles ahora el software. ¿Ok? Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Ok? Y ahora les voy a hacer vamos a hacer una inversión de datos. ¿Ok? Este es el software para hacer procesamiento de datos. Por ejemplo, el software nuestro, el Erimager. Hay otro software también en el mercado para procesamiento de inversión de datos. Entonces, digamos que yo tengo, por ejemplo, este estudio es un arreglo tipo Schlumberger. Entonces, muchas veces, ¿qué solemos nosotros hacer cuando vamos a hacer cuando ya tenemos el dato, descargamos el dato? Recuerden, lo que yo tengo aquí es mi curva de resistividad aparente. No es para nada mi dato real, no es para nada mi sección real. ¿Y qué es lo que suelen a veces hacer? Bueno, que tengo un cambio en la pendiente. Bueno, esta capa está a 20 metros y esta capa está a 100 metros. ¿Por qué? Porque es igual a la B medios. Ese es el principal error grave que he visto que se comete. ¿Ok? Eso no es cierto. Que puede que en algún momento Murphy actúe a favor y coincida por alguna característica del sitio y el ave medio sea igual a la profundidad de investigación, no quiere decir que esa sea condición sine qua non. ¿Okay? Entonces, voy a hacer una inversión de datos y resulta que esto es lo que tengo un error apenas de un 2%. ¿Vale? Maravilloso. Pero yo realmente tengo este montón de capas aquí. No. Entonces voy a empezar a hacer una interpretación que yo estoy partiendo de un falso positivo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber y tener una idea cuando voy a hacer mi inversión de los datos? ¿Ok? ¿Cuántas capas puedo yo tener para empezar a hacer esa inversión de datos? Pues donde yo tengo un cambio en la pendiente, evidentemente la corriente está entrando en otro medio. ¿Ok? Entonces quiere decir que tengo allí otro estrato, otra capa. Entonces aquí yo podría tener una capa, 2, 3, como máximo 4. De tal manera que si yo hago esta inversión y tengo aquí un error de 2%, pero tengo 12 capas, es un modelo que es poco realista, poco creíble. Pero ¿qué ocurre? Yo me puedo, en los parámetros, en los ajustes de inversión, yo puedo decirle al software, no, mira, yo tengo ahí potencialmente 4 capas. Pues vamos a ver qué ocurre. Pues resulta que con 4 capas, pues también tengo un error, ¿ok? Bastante bueno. En este caso 1,97. Y aquí yo tengo ya muy bien discretizado mi modelo. Entonces tengo una primera capa que puede ser inclusive a lo mejor hasta con 3 capas, porque aparentemente esta es una sola. Entonces el valor de resistividad es muy similar, es muy similar. Y a lo mejor con 3 capas es suficiente para poder representar todo el modelo que yo tengo allí. ¿Ok? Y evidentemente con 3 capas tengo un ajuste igual muy bueno y puedo realmente discretizar muy bien qué es lo que puede estar sucediendo. Yo tengo una primera capa que puede ser, aquí en este caso, hasta unos 22 metros, ¿ok? Mi suelo sedimentario, o pueden ser arenisca, conglomerados, etcétera. Aquí tengo la roca y después de la roca puedo tener entonces otra vez suelos con arenas o suelos más saturados, o este es un buen valor, por ejemplo, para un acuífero. Entonces, si yo estoy buscando un acuífero, entonces a la primera capa, ¿ok? Aquí no voy a perforar,
Yo tengo el tope de mi roca, tengo 500 ohmios metros, es una roca que aparentemente pudiera estar sana, poco meteorizada, que al mismo tiempo me funciona de sello. Entonces tendría que perforar hasta más de los 120 metros de profundidad para llegar a un valor potencial de un buen valor de resistividad en torno a los 80 ohmios metros. Si este valor fuera 10, 5 ohmios metros, pues no. Estaría en una zona que a lo mejor puede estar saturada, pero si son arcillas, igual la permeabilidad no me va a permitir realmente que ese acuífero sea muy bien explotado. Entonces estoy en un valor relativamente bueno para yo poder entonces extraer de aquí potencialmente. Esto sería una zona potencial. No quiere decir que hay agua, porque los métodos de resistividad no te dicen ahí hay agua. No, te dan el potencial, la probabilidad de que allí pueda o no haber agua. Entonces, en este caso, si yo perforaría, pues perforaría hasta esta profundidad para tratar de ver si aquí efectivamente tengo yo agua, ¿ok? Tendría todo muy bueno porque tengo aproximadamente 100 metros de roca aparentemente sana que me funcionan como sello, que inclusive me están tapando de potencial contaminaciones en superficie, porque aparentemente este valor de resistividad, si es una sola capa, puede ser fácilmente un conglomerado, unas arenas, en las cuales son muy permeables y cualquier actividad agrícola o industrial que suceda aquí en superficie, pues puede percolar y si mi acuífero está aquí, pues me lo va a contaminar. Pero en este caso tengo 100 metros potenciales de roca que me estarían protegiendo, por decirlo así, que funcionarían de sello para mi acuífero. Que puedo tener un caso contrario. Esto aquí pueden ser a lo mejor 10 ohmios metros. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que es mejor todavía. Tengo un tremendo sello de arcilla, de 100 metros de arcilla, que me están funcionando de sello y de protección para mi acuífero. Otra cosa, ¿cómo sé yo que este resultado es cierto? Los sondeos eléctricos verticales pueden tener múltiples resultados. Yo puedo agarrar, por ejemplo, voy a hacer un cambio aquí. ¿Okay? Digamos que fíjense, yo me voy a mover acá. Voy a bajar aquí, voy a bajar un poco acá. Muevo esto aquí. Si recuerdan, antes yo tenía 120 metros de profundidad. Anda, pero es que ahora tengo un RMS mucho mejor. Y resulta ser que mi acuífero, que antes estaba a los 120 metros, oye, mágicamente cayó en los 64 metros de profundidad. Y con un RMS ahora mejor. Antes yo tenía una capa, una roca de sello de 100 metros, ahora mi sello apenas es de 30 metros. Y el valor de resistividad que antes era de 500, ahora se duplicó, ahora son 1200, o sea, tengo una roca más sana todavía. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Si observan, el valor de la primera capa prácticamente permaneció constante, igual que la otra, apenas subió muy poco. Pero ¿y entonces qué pasó con este tope? ¿Cuál de los dos sondeos eléctricos verticales está correcto? Los dos. Y pudiera ser otro, ok, pudiera ser otro y pudiera ser otro y esto cambiar. Y puedo hacer otro y esto cambiar. ¿Y cuál de los modelos está correcto? No se queden con una sola interpretación. Entonces, ¿cómo? La única forma de saberlo es con información del sitio. Por eso es que es tan importante tener idea de la información del sitio. Por eso también es tan importante cuando muchas veces he visto que mi AVE medios es igual a mi profundidad de investigación. Pues acaban de ver claramente que no. Aquí yo obtengo un AVE medios de 100, 200, 300, 400, 500. O sea que yo, bajo esa premisa, debería haber llegado a 500 metros de profundidad. Y apenas estoy en ¿cuánto? En 64 metros. Antes estaba en 120. Pues entonces, si yo hubiera planificado mi diseño en función de eso, alguien me hubiera dicho por allí, no vale, que el agua aquí todo el mundo sabe que está a los 70 metros de profundidad. Maravilloso. Pues yo planifico mi sondeo eléctrico vertical con un ave medio de 70 metros, o sea que estaría aquí y estaría en esta parte de la curva. Pues no estaría viendo nada. Estaría viendo hasta los 30 metros de profundidad. Estaría viendo este tope que está aquí apenas. O sea, todo esto no lo habría ni medido. Ahora entendemos un poco la importancia. Por eso es que nunca hagamos un diseño basado en que mi profundidad de investigación es el AVE medios. ¿Okay? Entonces, para poder definir cuál es el mejor arreglo, con cuál me quedo, con cuál resultado me quedo, tengo que ir a juro a la información local del sitio. ¿Tengo algún pozo cercano? ¿Tengo algún acuífero que conozco que está cerca? ¿Alguna columna estratigráfica que me hable de espesores, profundidades, etcétera, de la zona? Tengo una geofísica antigua o una sísmica que hicieron por allí, o alguien hizo otro sondeo eléctrico verticales, vamos a verlo. Todo eso es importante para yo poder definir en esa área cuál es mi modelo y ya a partir de allí, ¿qué es lo bueno? Que ya tengo mi modelo calibrado. Entonces, cuando voy a hacer mis diferentes sondeos eléctricos verticales, que hago mi inversión de los datos, pues busco el modelo en el cual mi RMS se me ajuste a este modelo. ¿Va a ser exactamente igual? No, evidentemente las capas pueden cambiar, pero ya tengo una idea de cuál va a ser el modelo con el cual yo me voy a quedar. No va a ser el modelo de 120 metros,
Va a ser el modelo en torno a los 60, 65, 70 metros de profundidad. ¿Ok? Otro ejemplo rápido para finalizar. Esta parte me parece que era este. ¿Ok? Aquí igual. Algunos software, por ejemplo, muestran este modelo de 20 metros. Pues no, aquí yo tengo que ajustarlo. Si yo veo los diferentes espesores, aquí me cambian. ¿Ok? Entonces ahora sí, voy a hacer mi inversión de los datos. ¿Ok? Evidentemente no tengo toda esta cantidad de capas igualmente. Aquí podré tener una, dos, tres, cuatro. Tal vez como mucho en estos cambios de pendiente, pues me vengo igual para acá. Vamos a poner 4 o 5 capas máximo. ¿Ok? Repito mi inversión de los datos. ¿Ok? Entonces aquí tengo otra vez el problema de la capa en superficie, que el software está haciendo lo que él quiere. Por eso es que es tan importante saber qué es lo que estamos haciendo y que el software no haga realmente lo que él quiere, sino lo que nosotros realmente queremos medir. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos en un RMS aproximadamente de 3,5, pues, lo cual está bastante bien. Normalmente son sondeos eléctricos verticales por debajo de los 10, 8 RMS, igual está bien. Un sondeo eléctrico vertical a veces es complicado porque si tengo una zona muy heterogénea con muchos cambios a nivel de anisotropía, pues por supuesto todo eso se va a ver afectado en la calidad de los datos que yo tengo allí. Ahora, imagínense que yo voy a hacer un estudio para puestas a tierra, ¿ok? O protección catódica. Pues aquí tengo una información que está bastante importante. Yo tengo una primera capa que está en el entorno de los 44 ohmios, o sea, estoy en una resistividad todavía moderada, pero resulta ser que a partir de esta profundidad, ¿ok? Que se encuentra aquí, que puedo intentar de verlo acá también en el modelo. ¿Sí? Déjame inclusive volver a hacer aquí una inversión. Resulta que yo tengo una capa hasta aproximadamente entre los 2 hasta los 7 metros de 6 ohmios metros. Es extremadamente conductora, extremadamente corrosiva. Y luego de allí me salta a algo que potencialmente puede ser la roca, ¿ok? Puede ser roca o simplemente en este estrato puede estar muy seco, puede ser una arena que esté seca, ¿ok? Y que me arroje estos 100 ohmios, pero ya yo sé que hasta los 7 ohmios prácticamente, a partir, inclusive esta capa que está aquí es muy delgada, a lo mejor puedo reducir esto a un modelo de 4 capas, pero sé que aproximadamente entre los 2 metros aproximadamente de profundidad hasta los 7 metros, estoy con 6 metros, con 6 ohmios metros. Entonces, si yo voy a hacer un diseño de puesta a tierra, un diseño de protección catódica, pues básicamente esto es lo que yo voy a estar buscando. Estos cambios en la vertical de mis valores de resistividad. Estoy haciendo una construcción. Claro, si voy a hacer un edificio, etcétera, pues aquí estamos hablando de otro nivel de profundidad. Ok, ya tendría que hacer un poco más largo. Pero estoy haciendo una casa donde yo tengo unas fundaciones relativamente someras, pues hasta los 7 metros, lo mejor tengo una arcilla de un grano muy fino. No sé si inclusive si esta silla que yo tengo aquí sea una arcilla expansiva. Entonces tengo esta información que es vital. Yo sé que hasta los 7 metros, entre los 7 y los 11 metros, tengo algo que pareciera ser suelo firme, roca, ¿ok? Que potencialmente si hiciera una sísmica aquí, a lo mejor me diera una clasificación de suelo para esta capa, para esta profundidad relativamente buena, pero para los primeros 100 metros tengo que tenerlo en consideración. ¿Qué pasa si ustedes dejan su fundación aquí flotando? Ah, que yo hice un ensayo de SPT muy somero y mira, para los primeros metros de aquí ya me daba esta N cantidad de golpes, porque estoy aquí a lo mejor en este rango, que inclusive si yo me vengo para acá, yo aumento poco estos valores de resistividad porque los puedo aumentar, ¿ok? Y puedo tener otro modelo aquí y hago otra inversión de datos, ¿ok? Entonces resulta ser aquí, hago mis estudios y yo tengo 30, 50, para lo mejor hice un ensayo de mi SPT, resulta que me dio un valor relativamente bueno para yo colocar mi fundación. Y la he colocado 1 metro, 2 metros, 2 metros y tanto, sin saber que por debajo tengo una arcilla de un grano a lo mejor potencialmente muy fino, o esta es una zona que está completamente saturada, o si estoy cercano a la costa, pues aquí yo tengo mi intrusión de cuña salina por los valores de resistividad que estoy obteniendo. Y resulta ser que tengo mi casa montada sobre una piscina de agua salada, por decirlo de alguna manera. Tengo todo este estrato completamente saturado, cercano a la costa, y sobre eso es que voy a colocar yo mi fundación. Entonces, esto más allá también de darme información para estudios de puestas a tierra, inclusive para todas aquellas viviendas que están cercanas a la costa, yo puedo conocer y mapear, ok, si yo tengo un acuífero, si este acuífero está salobre, está salinizado. En el momento que yo voy a hacer mi construcción, ya yo sé que mi casa va a estar flotando sobre un acuífero de agua salobre. ¿Hasta qué profundidad? Pues puedo realmente también medirlo.
Entonces tiene muchísimas aplicaciones aquí. Igual, puedo, si está en un acuífero, si está en mi intrusión de cuña salina que va muy en superficie y yo tengo unos pozos cercanos en la zona, ¿ok? Que los utilizo para agricultura o para pozos de agua, pues lo menos que yo quiero es poner en contacto este acuífero salinizado con el acuífero en el cual estoy extrayendo mi agua potable. Entonces aquí ya también tengo un estudio, un problema para tipo contaminación, porque estoy evitando salinizar mi acuífero que yo tengo en esta zona. Y si estoy todavía en una actividad agrícola, pues peor aún. No voy a salinizar el acuífero porque voy a luego a regar con ese acuífero. ¿Y qué pasa si riego con un acuífero que se encuentra completamente salinizado? Pues ya todo el mundo conoce, bueno, los agricultores que estén aquí presentes, qué le va a pasar entonces a todo el cultivo que tenga en superficie y al propio suelo en sí como tal. Bien, espero que esto un poco les haya sido de muy visual, ¿ok? A nivel del procesamiento de los datos. Igual al momento de realizar la interpretación, tienen muchísima información en nuestro sitio, en nuestro helpdesk de AGUSA. Igual tenemos más de 50 casos de estudio. Entre ellos hay un D, 2D, 3D, 4D. Si los que estén más interesados en ir un poco más allá, los que quieren saber información a nivel también teórico, un poco de todo lo que vimos aquí, tanto en nuestro helpdesk como en nuestro blog del sitio de estudio, hay mucha información también teórica que pueden entrar allí. Y los casos de estudio inclusive los pueden descargar en PDF y pueden tenerlos y verlos cuando ustedes lo deseen. Del resto, pues bueno, muchísimas gracias. Estamos a su disposición. Cualquier pregunta, pueden contactar también directamente con Producer Call, pueden contactarme a través de mi correo electrónico, inclusive mandarme un mensaje por WhatsApp si les es más cómodo. Y bueno, con todo gusto, pues les atenderé tan pronto como me sea posible. Y bueno, a continuación lo que me queda pues sería responderles las preguntas que puedan tener. Que ya vi que en el chat hay varias. Sí, ingeniero. Vale, ingeniero, muchas gracias, ingeniero, por su intervención. Tenemos unas preguntas acá y el ingeniero Oscar dice, bueno, sí podemos acceder a la grabación. Efectivamente, yo el día de mañana les estaré enviando a los correos electrónicos la grabación como tal para que ustedes puedan revisar, las personas que de pronto no estuvieron desde el inicio de la sesión o las que de pronto de una u otra forma tuvieron que salirse antes de terminar. El ingeniero Oscar también pregunta, la localización de cuevas, ¿cómo marcaría esos vacíos bajo la tierra, ingeniero? Bien, las cuevas es una pregunta un poco complicada cuando haces en un D, pero si tienes la suerte de que el centro del sondeo eléctrico vertical esté exactamente sobre la cavidad, ¿ok? Tienes una idea un poco de dónde está, lo que quieres es mapear entonces a qué profundidad se encuentra, pues si la cueva está completamente rellena de aire, vas a tener un valor de resistividad increíblemente alto. O sea, dicho de una manera muy coloquial, brutalmente alto. Los valores de resistividades en cuevas que están completamente rellenas de aire, la resistividad en el aire es infinita. Claro, aquí no te va a dar un valor infinito de resistividad porque tienes toda tu roca caja. Acuérdense que lo que estoy viendo es el valor de resistividad promedio, el ponderado hasta esa profundidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a mapear? Este cambio en la vertical, donde voy a tener un perfil de un valor de resistividad increíblemente alto. ¿Ok? En relación al resto, porque es que el valor es muy, muy alto, el contraste es increíblemente alto. ¿Qué pasa? Pueden haber casos en los cuales puedes tener dudas, porque si estoy en una zona donde esas cavidades están rellenas de agua salada, entonces ya tengo un problema, porque estoy buscando una cavidad que se encuentra llena de agua salobre. Entonces ya no estoy buscando un valor de resistividad muy alto, sino a lo mejor un valor de resistividad más conductor que el resto del medio. Entonces tengo que conocer por eso dónde estoy, y esa es una parte muy importante. Luego, a lo mejor en una zona el contraste de resistividad no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque la cavidad tiene columnas. Normalmente yo tengo una cavidad como vamos a verla como si fuera un túnel, un hoyo enorme, una galería. Pero ¿qué pasa si esa galería está llena de columnas que te comunican el techo con el suelo de la cueva? Pues tengo paso de corriente y los valores de resistividad tienden a disminuir también bastante. Entonces a lo mejor estoy esperando un valor súper grande y no me lo encuentro como tal y puedo decir, esto es roca. Si estoy en un medio carbonático, ¿ok? En caliza, pues puedo decir, bueno, resulta así que aquí lo que realmente estoy midiendo o lo que he pillado es la roca. No he visto la cavidad porque estoy esperando un valor muy alto. Entonces, ese tipo de incertidumbre en el 1D puede suceder porque no sabes qué está pasando en X y Y. Acuérdense que un D es el colapso. Yo solamente conozco Z, pero X e Y son perpendiculares a este plano Z y prácticamente estoy colapsando todo el campo en este eje. Entonces no sé qué está pasando en las otras direcciones. Ahí lo ideal ya sería hacer un 2D
si quieres ver realmente para mapear cavidades, pero pudieras hacerlo a través de los contrastes. Vale, ingeniero, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también del ingeniero Andrés Álvarez y dice, cuando se realiza este tipo de ensayos con el método eléctrico en zonas con alta mineralización, ¿qué afectaciones tiene? ¿Qué afectaciones existen en los resultados de la resistividad? Si tienes mucha mineralización, al final, ¿qué ocurre? Vas a tener disminución de los valores de la resistividad. En este caso, entonces, si estás mapeando zonas minerales solamente con 1D, te recomendaría hacerlo como si fuera un 3D, o sea, múltiples sondeos eléctricos verticales en lo largo de toda la zona. Porque ¿qué es lo que vas a querer mapear? Esa capa conductora o posiblemente lo que estés evaluando y lo que estés mapeando sea un intrusivo, ¿ok? Un cuerpo intrusivo. Entonces, si lo que quieres mapear es esa zona mineralizada, esa intrusión que te va a dar un valor de resistividad más bajo que el resto del entorno. Pero para poder realmente mapear este intrusivo, tienes que hacer muchos sondeos eléctricos verticales para poder diferenciar este cambio a nivel lateral de los valores de resistividad. Pero lo que estarías buscando sería esa capa realmente conductora. Porque ¿qué pasa? El intrusivo no es que yo voy a tener una lineecita, ¿ok? Este intrusivo puede ser de varios metros, inclusive de ancho, en el cual yo voy a estar, o inclusive muchísimo más grande, este cuerpo que yo tengo acá, y si es completamente vertical, o sea, como un dique, y yo hice mi sondeo eléctrico vertical exactamente arriba, pues ¿qué es lo que voy a estar mapeando? Todo el cuerpo. Entonces, por eso tengo que hacer varios para realmente a veces poder ver este contraste, pero esperaría ver un valor de resistividad realmente más bajo que el resto de la caja que yo tengo allí. Vale, ingeniero, muchas gracias. El ingeniero Gustavo dice, ¿cómo podemos identificar el ruido en los datos? El, Primero, te van a aparecer resistividades aparentes negativas, ¿ok? Eso es ruido ya a priori. Segundo, si empiezas a tener en los valores, por eso que les comentaba, cuando tienen la curva de resistividad aparente, ¿ok? Esa curva de resistividad aparente tiene que ser coherente, tiene que ser uniforme. La curva de resistividad aparente no puede ser un electrocardiograma, o sea, no puede ser que yo tengo puntos que me van arriba, abajo, arriba, abajo. Estos puntos que van todos salpicados, básicamente es ruido. Y ese ruido puede pasar por problemas en los cables, no estás inyectando suficiente corriente, tienes un problema en la conexión donde me equivoqué, este electrodo que tenía que conectar no era el 3 y conecté en el 5, me equivoqué en campo en la conexión, etcétera. Todo eso me puedo dar cuenta, por eso es que es importante que se lleven un papel logarítmico y vayan graficando. Tengo aquí abajo AB medios, aquí tengo el valor de la resistividad aparente y voy haciendo mi gráfico en campo. La curva tiene que ser coherente, ¿ok? Tiene que ser una curva, y no puede ser, como les comentaba antes, un electrocardiograma, porque entonces allí lo que estás grabando es puro ruido. Y lo que te aparezca resistividad aparente negativa, pues básicamente allí tienes un problema de ruido o tienes un cambio de fase, te equivocaste en el MN y te está dando todo negativo. Vale, ingeniero, muchas gracias. La ingeniera, espérame un segundo, el ingeniero Iván Ordóñez dice, ¿existe alguna manera de diferenciar entre suelos saturados y suelos blandos o sueltos, ya que los dos casos muestran valores de resistividad bajos? Es complicado, o sea, porque puedes tener una arcilla, ¿ok? O puedes tener un suelo completamente alterado, meteorizado, que te dé el mismo valor de resistividad que un suelo saturado. Entonces, en un sondeo eléctrico vertical, el riesgo es, acuérdense que lo que comentaba un poco antes, o sea, si tienes un estudio en 2D es diferente, o en 3D. En un sondeo eléctrico vertical, todos estos cambios, toda esta anisotropía que tienes en el medio, la estás proyectando en una sola dimensión. Entonces, allí es más difícil discretizar. Por eso es que allí, en este caso, es importante la información de la zona. Si tú tienes información de la zona, ya puedes entonces ahí decir, mira, aproximadamente el acuífero, porque hay un pozo por aquí cercano, hay un estudio que se hizo y el acuífero está a X metros de profundidad. Ah, vale, entonces si te da un valor de resistividad, digamos, en torno a los 80, 100 ohmios metros, a 5 metros, y tienes un 70, 60, 80 ohmios metros para 20 metros, que es lo que se esperaba, pues tu acuífero sería este que está a esta profundidad y no la capa que se encuentra arriba. Entonces, allí es complicado porque los valores de resistividad se solapan, como vimos en las primeras láminas. Entonces, a veces es difícil hacer la interpretación. Eso sí, si no tienes ningún tipo de información, pues claro, no vas a buscar un acuífero en superficie porque potencialmente está contaminado si no tienes un sello. Si la capa que arriba de ese acuífero muy superficial no tienes un sello, se te contamina con cualquier cosa prácticamente, sino que vas a irte en profundidad a buscar un cambio en contraste resistividad donde tengas un buen sello que puede ser de una roca sana o de una arcilla de un valor muy bajo de resistividad y luego el siguiente capa posiblemente sea tu capa de interés.
y luego perforarse a esa profundidad, realmente estarías encontrando el acuífero. Vale, ingeniero, muchas gracias. Por lo visto, pues no tenemos más preguntas en el chat. Sin embargo, las personas que de pronto quieran aclarar dudas, inquietudes, me pueden escribir con todo gusto a WhatsApp. Con todo gusto nosotros les enviaremos las aclarando dudas, inquietudes, las respuestas. También de pronto las personas, como les comentaba anteriormente, si no pudieron acceder al webinar desde el inicio, nosotros el día de mañana con todo gusto les enviaremos un mailing para que ustedes puedan revisar nuevamente la grabación. Próximamente tendremos otro webinar también donde están cordialmente invitados. Igualmente les estaremos enviando a los WhatsApp el link para que ustedes puedan acceder. Ingeniero Eduardo, perdón, también a usted muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias a todas las personas que también se han conectado muy puntualmente. Cualquier inquietud y duda que puedan tener, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias a todos por la conexión. No, no, muchas gracias a ustedes. Solo quisiera que hay una preguntita aquí que sí no quisiera dejar por alto porque la hicieron justo durante la presentación, que es con respecto a los Ah, carretes. Sí, sí, ok, perdona. ingeniero, adelante. Sí, Adelante. rapidito. El carrete tienes, lo ideal es que puedan soltar todo el cable, ¿ok? Si no, porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el instrumento? Si estás en las primeras medidas, o sea, cuando no sueltas todo el cable y tienes todo el carrete allí embobinado con corriente, si estás utilizando una fuente, por ejemplo, un transmisor externo, puedes quemar el transmisor del equipo. Se pueden dañar el equipo también. Entonces, muchas veces se queman los transmisores o se queman los instrumentos y la razón es porque tienes a lo mejor 500 metros de cable enrollado inyectando corriente. Entonces, tienes un loop enorme allí y eso aparte de generarte ruido te puede dañar también el transmisor del instrumento. Entonces no quería dejar ese par de preguntitas que me hizo, me parece que fue Wilson, que están allí, no quería dejarlas por fuera. De todas maneras, bueno, cualquier duda, pues por supuesto, siéntase libre de contactarnos. Muchísimas gracias, Proisecol, por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos veremos en una nueva oportunidad. Vale, ingeniero, usted, ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron también muy puntualmente. Feliz tarde.